Realmente gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y es algo que vamos a aprender siempre. Volvernos a Dios es lo que a Dios más le agrada. Pues primeramente vamos a enviar un saludo a las personas que nos miran a través de las redes sociales. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Gracias por cada domingo seguirnos, gracias por sus comentarios, nos edifican. Esperamos que el mensaje siempre sea para edificación y para la gloria de nuestro Señor. A todos y cada uno de ustedes, los que están aquí presentes, gracias por acompañarnos, y queremos, ¿verdad?, siempre que el mensaje traiga una enseñanza a nuestras vidas. ¿Cuántos queremos una enseñanza siempre, verdad? Podemos estar luchando y no darnos cuenta. A veces así pasaba en la Biblia, en ciertos personajes, pero cuando Dios habla a tu corazón, no hay más que obedecer, ¿sí? La Biblia se puede interpretar solo como una apreciación o como una enseñanza, o bien ponerla por práctica y ponerla por obra en todo lo que estamos nosotros haciendo, ¿sí? Vamos a disponer nuestro corazón. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos. Espíritu Santo, siempre eres bienvenido en este lugar. Toma el control, atamos al hombre fuerte. Declaramos que tu palabra se hace viva en el corazón de cada persona, y que todo lo que recibimos solamente proviene de ti, proviene de lo alto, de los cielos, ahí donde tú habitas, y que todo lo que hacemos lo hacemos para agradecerte y servirte en todo lo que hacemos. Que este mensaje llegue al corazón de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra sus ojos. Es necesario volvernos al Señor, dice la palabra, ¿sí? Es algo que vamos a aprender sobre el tiempo. Para hacer un paréntesis, vamos a ver solamente el primer versículo. Dice el Señor en la palabra, Oseas 11:2, dice: pero cuanto más los llamaba, más se apartaban de mí. Pareciera algo como si fuera una psicología inversa. Entre más nos llama, pareciera que más nos retiramos. ¿No ha pasado eso? ¿O usted ha visto personas que entre más Dios tiene un mensaje para ellos, más se retiran? Estamos terminando el libro de Oseas. Oseas es uno de los primeros profetas menores del cual Dios escoge para llevar un mensaje a su pueblo de Israel, y le dice al pueblo, ¿verdad?, una cosa muy importante. En 14 capítulos Él les habla y les muestra cómo tener un corazón no fiel a Dios nos va a causar ciertos problemas. Pareciera una psicología inversa. Pareciera como que le tenemos que decir, si yo usara la psicología inversa, podría decir: lárguense todos. Se oiría muy fuerte, ¿sí? Pero ¿no será al revés? Que mejor vengan todos, sí, pero a veces el hombre pareciera que lo entendiera de una manera diferente. Pareciera como si fuera un amor incomprendido. Porque dice, entre más los amaba, más se alejaban. Es un amor incomprendido. ¿Por qué? Porque cuando tú lo amas, no tienes que incomprender nada. Todo lo vas a entender porque Dios así se los mostró. Y Oseas vino, ¿verdad?, en una forma, aparece en el escenario de Dios, pero es un personaje que Dios usa, un profeta, pero también utiliza a una mujer que es otro personaje. Aquella mujer, ¿verdad?, que está dedicada al oficio más antiguo del mundo, que era la prostitución. ¿Y cuál era el mensaje de Oseas? El mensaje de Oseas, a través de la vida de él y de la vida de Gomer, le muestra qué tan infiel es nuestro Señor. O sea, qué tan infiel era Israel con ellos, con Dios. Porque dice, entre más lo amaba, más se alejaba de mí. Y eso lo podemos ver todos los días. ¿Cuánta gente no se aleja del Señor por alguna razón, alguna excusa? Yo les digo, no es el evangelio de una persona, es el evangelio de Cristo. Y siempre habrá algo que nos va a traer al Señor. Y digo, benditas son las aflicciones, porque gracias a ellas Dios nos mantiene pegados a Él. Y siempre damos gracias a Dios, porque cada cosa que nos sucede nos ayuda para bien. Dios hace que lo aparentemente malo, Dios lo convierte en cosas buenas y nos da una enseñanza. ¿Cuántos quieren recibir lo mejor de Dios? Amén, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos. Que aunque veas que estás pasando por alguna situación de incomprensión, que tú digas, no entiendo por qué esto se presenta así. ¿Te ha sucedido y te has preguntado por qué
¿Y por qué? A mí esa pregunta viajaba mucho en mi mente y me decía, ¿por qué se presenta otra vez? ¿Por qué esa incomprensión? ¿Por qué no entiendo que ese amor que nos tiene Dios, por qué tiene que cambiar en una forma diferente? ¿Por qué lo que estoy viviendo no lo puedo comprender? Porque algo Dios está tratando en nuestra vida, está madurando, está moldeando lo que tiene que usar en un futuro. Hay veces que yo iba al principio, cuando comencé hace 23 años el ministerio, y entraba y de la nada me decían, pásenle pastor. Pues dije, yo acabo de llegar y estos ya me están poniendo título. Pero así era, Dios te empieza a moldear y a trabajar, tú no sabes cómo Dios te va a usar, ¿verdad? ¿Ves? Y eso a veces Dios empieza a darte forma de lo cual Dios quiere que nosotros sigamos haciendo cosas para bien, que nos llame y que nos dejemos moldear. No nos gusta que nadie nos moldee, ¿verdad? Nos duele, como que para nosotros es una carga muy demandante. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Dice, mi pueblo ofrecía sacrificios a dioses falsos y quemaba incienso a ídolos. Eso era una práctica. Pero ¿cómo a un pueblo que amaba a Dios, cómo hacía eso? Pues lo hacía. Dice el Señor, vuélvete Israel, al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer. Había perversidad en el pueblo, porque ellos, conociendo a un Dios todopoderoso, ¿qué hacían? Se apartaban de Él, iban y trataban de hacer otros dioses en su corazón. Siguiente. Y algo que vamos a aprender, dice, vuélvanse al Señor, llevando con ustedes esta oración: perdona toda nuestra maldad y recibe con benevolencia las alabanzas que te ofrecemos. Cuando tú cantas aquí, ¿sí?, estás glorificando a Dios. Esa es una oración. Perdona nuestra dice, toda nuestra maldad, y recibe con benevolencia las alabanzas que te ofrecemos. En un lugar donde glorifiquen a Dios, siempre el Señor se va a exaltar. Este lugar lo hemos dedicado para adorarlo, para glorificarlo, y queremos que el Señor siempre se glorifique. No queremos tener dioses delante de nosotros, y a veces nosotros mismos nos construimos dioses temporales que nos dan cierto alivio en nuestra vida. El pueblo de Dios lo hacía, aún en sus labores cotidianas. Avancemos. Y dice el Señor, ¿verdad?, una de las cosas. Adelante. Dice, Asiria no puede salvarnos, ni tampoco escaparemos a caballo. Ya no lo llamaremos Dios nuestro, a nada fabricado por nosotros mismos. O sea que uno mismo se fabrica ídolos, porque solamente en ti el Señor encuentra compasión. No quiere Dios que tengamos ninguna cosa que nos hayamos fabricado por nosotros mismos. Nosotros mismos nos fabricamos los ídolos. Sí, un trabajo se puede convertir en un ídolo. Es que tengo mucho trabajo, ahí estás fabricando un ídolo. Es que no tengo tiempo, ahí está otro ídolo. Es que no me puedo sacar de algún compromiso, ahí tú mismo ya fabricaste sin darte cuenta un ídolo. Ellos en sus labores de agricultura y de siembra, ¿qué era lo que pasaba? Sembraban, veamos, ¿sí? Avanza una más, ¿sí? Y aún de las cosas que recogían se formaban imágenes. Ellos agarraban y de la misma siembra formaban piezas para adorar, porque decían, tenemos que tener un ídolo para pedirle que las cosechas este año 2024 o 25 sean mejores. Y ellos de alguna manera venían a fabricarse ídolos dentro de su corazón. Y yo quiero explicarte algo que a veces nos pasa muy a menudo. A veces con cosas muy simples de la vida cotidianas nos estamos fabricando algunas cosas en las cuales necesitamos encontrar. Si tú tienes una necesidad, no tienes más que recurrir a Dios. No hay otro, nadie va a podernos salvar. Nadie va a poder hacer algo como Dios lo hace. Y eso nos pasa muy a menudo. Ellos lo hacían, pero ponían su confianza en Él. Veamos, adelante. Dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Ellos hacían lo malo, tenían problemas de todo tipo,
Recuerda que los problemas causados por el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Oseas había la práctica de la fornicación, había la práctica de la prostitución aún en el templo, como lo planteé la semana pasada, y había el adulterio, que era algo que era una práctica común entre el pueblo de Israel, y eso pasaba. Y Dios no quería, pero podemos caer en desgracia si nosotros no vamos a entender hacia dónde nos quiere llevar Dios. Dios nos quiere llevar a que seamos santos. Santo no significa que tengas una aureola en la cabeza, no. Santo es que te apartes para las cosas del Señor. Hay cosas que nos apartan y hay cosas que nos van a retirar de Dios. Si empiezas a ver programas inapropiados, ahí va a haber un problema. Si empiezas a escuchar canciones inapropiadas, de la misma manera. Aquí vino una persona y me decía, yo nada más escucho canciones de tal tipo y me siento mal. Y le dije, a ver, préstame lo que estás escuchando. Pues eran canciones de despecho, canciones que no le edificaban a la persona. Y eso en alguna manera nos afecta, lo que vemos, lo que hablamos. 3 portales que uno mismo abre para que el enemigo penetre y nos dé, ¿verdad?, cierta influencia en nuestra vida. Los ojos, los oídos, lo que oyes y lo que hablas. Recuerdas que el poder de la vida y la muerte está en la boca. Lo que tú hables, eso va a pasar. Y lo que tú decretes, eso va a pasar. Te levantas y dices, ay, qué flojera amanecí hoy, o qué floja, o qué flojo amanecí hoy. Que no está muy nublado. Aunque esté nublado, eso no va a marcar tu vida. Pero lo que hablamos es lo que determina nuestro día. Me levanto temprano, voy a caminar 6:30, así como tú. 6:30 de la mañana temprano. Y me levanto y voy y le digo a Dios, Señor, que mi día sea de gozo. No quiero traer la cara de amargado. De este lado, ¿sí saben? Me levanto y un espíritu de sábila, amargoso, que vea yo al Señor, ¿verdad? Que sí ¿verdad? Me glorío en Él. Sí, entré al banco y me dijeron, ¡hala, que le fue bien hoy! Dije, este sí notó que oré temprano. Y a veces no nos damos cuenta, pero a veces nos creamos, ¿verdad?, con nuestras propias palabras, ciertos límites para nuestra vida. ¿Cómo limitas tu vida? A veces a base de declaraciones. ¿Sí? Hoy no es mi día. Válgame Dios, pues ¿cuál es el día? No, ¿verdad? Piqui sabe bastante de eso. Sí, hoy no es mi día. No, el día amaneció mal. Porque son nuestras propias declaraciones. ¿Qué dice el Señor? ¿Sí? Dice, es necesario volver. ¿Por qué no nos volvemos? ¿Por qué no queremos? ¿Por qué no queremos retomar o tomar las cosas que Dios tiene para nosotros? No las queremos retomar. ¿Por qué? Porque estamos luchando, porque de alguna manera sentimos placer por lo que estamos haciendo fuera de las cosas de Dios. Siempre en las cosas que nos van a dar cierta libertad, a veces decimos, pues estoy mejor así. Yo no creo que esté mejor que antes. Yo comparo mi vida el antes y después, por eso dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? ¿Le gustaría volver atrás a su vida pasada? ¿Quién quiere volver a su vida pasada? Yo le regalo el pasaje, un Uber 50 para que vuelva atrás sin problema. No pasa nada. ¿Verdad que sí pasa? ¿Verdad, Vicky? ¿Verdad, Berna? Que sí pasan cosas malas en nuestra vida. Y les hago preguntas porque en alguna manera Dios, en ellas yo he visto cambios impresionantes y en la vida de muchos de ustedes. ¿Y por qué nos mira así con tanta fe? Si yo no los mirara con fe, entonces estaría yo mal, peor que ustedes, ¿verdad? Y eso es algo que vamos a aprender. Por eso yo quiero que tú entiendas una cosa. Es necesario que volvamos a las cosas de Dios. Siguiente, ¿sí? Definición de volver, del verbo transitivo, dar vuelta, corresponder, pagar o retribuir. Tenemos que dar vuelta a cosas que no estén bien. Tú mismo cámbialas, tú date cuenta qué es lo que no está bien. Nos hemos dado cuenta que no está bien y aún persistimos. Seguimos insistiendo en hacer lo que no está bien. Yo te voy a invitar que cada cosa que yo en alguna forma te lo haga ver, dices que ¿por qué me habla? ¿Y por qué me dice tal cosa? Le digo, porque Dios me lo muestra. Y a veces con
Con mucha sabiduría tengo que decírtelo para que tú lo entiendas, que lo que quiere Dios es bendecirte. Amén. Y eso es lo que queremos, nada más. Siguiente, ¿sí? Dice el objetivo, pero tú debes devolverte a Dios. Practica el amor, la justicia y confía, ¿qué? Siempre en Él. Ahí tienes 4 directrices que Dios dice. No lo digo yo, lo dice Dios, que quede muy claro. Vuélvete a tu Dios, practica el amor y la justicia y confía siempre en el Señor. Veamos, siguiente, Oseas 12:6. Dice 3 acciones que nos harán volver en una manera práctica a Dios. La primera, examínate a ti mismo. Tú mismo tienes que hacer un autoanálisis a ti mismo. Examínate. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué has hecho para Dios? Hacer algo, ¿verdad? Un autoanálisis. Nunca queremos hacerlo. Analizamos a toda la gente, pero no nos analizamos a nosotros mismos, ¿sí? Porque dice, ¿verdad? Vemos la paja en el ojo ajeno, pero la viga en el nuestro no la queremos ver, ¿sí? Porque decimos, qué bárbara Feli, mira, es tremenda, pero nomás estamos juzgándola y no la acabamos, ¿verdad? Bueno, se la acaban ustedes, ¿verdad? Todos, ¿sí? Qué tremenda, pero todos le vemos la fallita, ¿verdad? Ese hilo que apenas se está zafando, todos le ven el hilo zafado. Pero cuando nosotros tenemos que subirnos, ¿verdad? Solitos ¿verdad? Al paredón, como dicen, para fusilarlo, no lo hacemos. Queremos juzgar a los demás, pero si no nos examinamos primero nosotros, dice, examínate tú mismo. ¿Qué dice Dios? Cuando empezamos a examinarnos, examínense ustedes mismos para que vean si están firmes en la fe. Pónganse a prueba, dice Dios. ¿No se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes? ¿Acaso no se dan cuenta que tienen a Dios en su corazón? A menos que hayan fracasado en la prueba. Entonces habla Dios, ¿verdad? Que tenemos una prueba y que tenemos que nosotros pasarla si estamos firmes en la fe. Una persona que no está firme en la fe, usted lo verá, es una persona como si anduviera en la montaña rusa. Un día está arriba, otro día está abajo, otro está en la depre, otro día en la opre, pero trae un subir y bajar. Y le digo, ¿viene el domingo? No sé, todo depende cómo amanezca. No, esta es una mujer o una persona con una montaña de sentimientos que ya no sabe qué hacer. Le digo, bueno, si le da oportunidad, no me presione. Chihuahua, le dije, si le da oportunidad. Es que, aparte enojada, usted la sabe de eso, ¿verdad? Dice, se enoja. Dámela. Le digo, bueno, si le da oportunidad, con cariño, ¿verdad? Para que nadie se moleste ni se ofenda. Pero ¿qué dice el Señor? A menos que hayamos pasado. Dice, confío, sin embargo, en que reconocerán que nosotros hemos fracasado. Si no partimos de que reconozcamos nuestro fracaso, siempre vamos a estar pensando que todo lo que hacemos, lo hacemos bien. Yo estoy bien, pero ustedes no sé, porque esa es la primera postura. Yo no me voy a examinar a mí mismo. ¿Por qué me voy a examinar a mí mismo? Si Dios está conmigo, sí, Dios está contigo, yo no digo que no esté contigo, pero ¿por qué no te analizas? ¿Por qué has limitado a veces tus cosas a Dios? No sea que no estás muy firme en la fe. La gente que a veces sirve aquí en este lugar me dice, ¿y por qué más gente no quiere servir? Porque es gente que quiere, ellos mismos tienen que tomar su decisión. ¿Usted por qué lo hace? Porque Dios así lo ha puesto en mi corazón. Y no lo voy a dejar de hacer hasta que Dios me diga hasta aquí, o me llame a su presencia, cualquiera de las dos. Pero lo que suceda primero, queremos ponerlo por práctica. Veamos, ¿sí? A veces hay que hacerlo así. Mírate en un espejo. Y el espejo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de David cuando vino el profeta y le dijo, la corderita que tomaste? ¿Sí? Dijo el rey David, que muera tal hombre y que pague tantas veces lo que hizo daño. Pues ese que hizo daño eres tú. Qué forma tan fuerte de confrontarlo, porque sabía que si venía el rey tenía
la autoridad de poderlo matar. Pero él lo confronta y le dice a David, ¿verdad? Le dice, ese hombre que tomó la corderita, ese eres tú. Lo confronta duramente. Y a veces necesitamos vernos en un espejo. Vete en un espejo, ¿cómo estás? Vete que si lo que estás haciendo para Dios sea lo más apropiado. Es que me siento incomprendida. Todos en algún momento nos sentimos, como seas, incomprendidos en la vida. ¿O por qué me está pasando esta situación? Otra situación de incomprensión. Deja de preguntar por qué. Pregunta para qué Dios está mostrándote esa situación. Es que me siento incomprendido en muchas áreas de mi vida. Yo también así me sentí incomprendido. Hasta que comencé a entender que lo que piensen los demás, pues no debe de importarme. ¿Por qué? Porque nunca voy a poder satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros. Pero que esta imagen te muestre que tú mismo debes de hacer un autoanálisis a ti mismo. ¿Cómo te ves y cómo la gente te ve? ¿Te has preguntado? ¿Cómo me ve la gente? ¿Me ve haciendo lo correcto para Dios? ¿O solamente es algo que no tiene sentido? Siguiente, ¿qué otra cosa nos muestra Dios? Reconozcamos que hemos pecado, y mucha gente hoy en día es una práctica o un ejercicio ante Dios que mucha gente no quiere hacer y que dice, yo no he pecado. Todos los días que me levanto y camino le digo a Dios, Señor, he fallado y he fracasado en algunas cosas que a ti no te agradan. ¿Por qué? Porque venir delante de Dios, Salmo 51 dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de todo pecado, le decía David, en mí hay maldad. Porque a veces no nos podemos dar cuenta que estamos haciendo lo malo y eso nos puede causar algunos problemas sin darnos cuenta. ¿Qué dice el Señor acerca del pecado? Sí, podemos verlo así: el robo, malos pensamientos, las trampas, el egoísmo, falta de respeto a tus padres, el orgullo, permitir que el odio esté en tu vida, pleitos constantes diarios, mentiras, desobediencias. A veces nos pasa en órdenes tan simples. A veces llegamos a un restaurante y nos dicen, espere, y te metes. Y nos pasan pequeñas cosas que nos damos cuenta, pero en lo que no nos damos cuenta, no podemos reconocer que está operando en nuestra vida. ¿Qué más? Dice el tema. Sí, veamos adelante. Una dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos hemos pecado, dice, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Así que nadie puede decir que no está haciendo nada malo. Y la verdad, dice la palabra, no está en nosotros. ¿Por qué no está en nosotros? Porque en el momento que activamos las mentiras, el diablo toma autoridad sobre nuestra vida. ¿Es correcto? Usted empieza a mentir y el diablo empieza a tomar posesión. Ya usted ya no le dice Satanás, le dice Sata, porque hay amistad. Usted lo invita con mentiras y ya es como un huésped en su casa. Y ya son cuates, dice Estela, son bien cuates de usted. Y de hay una familiaridad. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Siguiente, por eso dice el Señor, dice, si confesamos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que si los decimos delante de Dios, no delante de la gente, delante de Dios de una manera privada, Él es justo, fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos toda maldad. Recuerde, ¿verdad? Si usted se rodea de amor, el amor lo rodeará. Pero si se rodeas de mentiras, las mentiras le rodearán por todos lados. Toda la gente le va a mentir, toda la gente le va a tratar de engañar, y eso es lo donde no podemos permitirlo, ¿sí? Que Él nos limpie de toda nuestra maldad. Avance, por favor. La mujer que fue sorprendida en el acto, ¿te recuerdas la historia? Todo mundo se le fue a la mujer al cuello, pero el hombre, ¿por qué no le dijeron nada? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué al hombre no? Para ver un adulterio o una situación de ese tipo, ella fue sorprendida en el acto, pero no es ella, ellos fueron sorprendidos. Pero el único juicio fue sobre la mujer. ¿Por qué? Porque le dijeron, ¿verdad?, muchas cosas que yo no quisiera decir. Pero vino con Jesús, con su rostro abajo,
Y Jesús dice que escribía con el dedo en la tierra y esperaba que viniera. Jesús sabía que ella iba a venir y que todos los que le acusaban estaban delante de ella, pero señalándola únicamente a ella, porque ella había sido la que había cometido tal falta. Pero a veces así es la mujer, siempre por la condición del hombre, siempre tratan únicamente de acusarla. Pero fíjate lo que pasa en la historia. Le dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Porque ellos se sentían redargüidos en su corazón de que ellos también habían hecho lo malo. Dice: ¿ninguno te condenó? Dijo: ¿dónde están todos? El que esté, recuerda la palabra, que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero ellos no lanzaban piedras porque debido a su conciencia seguían haciendo lo mismo, porque también tenían prácticas que a Dios no aprobaba. Y esta mujer le contesta a Jesús y le dice, ¿verdad?, con palabras muy fáciles. Avanza, ¿sí? Y le dice: ¿dónde están los que te condenaron? Y ella responde: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y deja de pecar más. Así de práctico. No tuvo que decirle: te voy a hacer una liberación, te vamos a mandar a un encuentro. No, ahí prácticamente fue el encuentro con Jesús. Y le dijo Jesús: vete y ya no practiques el pecado, deja de hacerlo. Esa mujer fue libre, sí, esa mujer fue libre. ¿Quién se lo decía? Jesús mismo. Por eso no tienes que ir a ningún lugar para decirte que te tienen que hacer libre. La misma palabra, porque esta palabra dice que es viva y eficaz. No necesitamos ir a ningún tipo de evento para que nos digan que puedes ser libre. Yo he visto gente que no necesita más que leer la palabra. Por eso insistimos en que usted lea, porque eso nos hace libres. Hoy está hablando, si usted tuvo la oportunidad de hojear su devocional, dice que hay libertad en el Evangelio. ¿Sí lo leyó hoy? ¿Quiénes tuvieron la oportunidad de verlo? Bueno, de verlo nada más, sí, por fuerita, de pasadita, como decimos. Sí, hay libertad. Hay libertad en el Evangelio. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí? Si dice que no lo hagas, pues te sugiere Dios que no lo hagas. A esta mujer nomás le sugirió: vete y ya no hagas lo mismo que hacías antes. Pero qué palabras tan poderosas han de haber sido para que ella trastornara y cambiara su corazón, porque ella necesitaba volverse a Dios. Porque no podemos precisar si era la primera vez que ella tenía intimidad con otros hombres, o con uno o con varios, pero cuando tuvo la oportunidad de estar alguien, él le dijo: no te condeno, al contrario, vete, levántate y ve y sigue tu vida haciendo lo correcto. Y eso es lo que Dios nos invita. Tuvimos errores en el pasado. ¿Quiénes tuvimos errores? Levántame tu mano. Todos tuvimos errores. Nadie es perfecto, a menos que tú vivas en un de esos monjes tibetanos allá en un cerro, que no creo que haya ninguno de ellos hoy aquí. Pero todos nos equivocamos. Pero tenemos que aprender, ¿sí?, de este ejemplo de esta mujer. Siguiente, ¿qué otra cosa más vemos? Frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que a veces necesitamos mostrar. A mí me dicen: no, es que pues Dios y yo somos casi uno. Bueno, muéstralo. No me digas que tú y Dios, que se muestre lo que estás viviendo, qué tipo de práctica estás realizando, y Dios nos lo muestra en esta manera, que se vea lo que estás haciendo, que sea práctico. ¿Qué le dice Oseas al pueblo? Le dice: demanda al pueblo un arrepentimiento y una determinación, ¿qué? Concreta, que se vea concretamente que estás haciendo lo correcto. Un arrepentimiento genuino nos lleva a un cambio real y práctico, que se vea lo que estás hablando. Porque a mí me dicen: yo ya he cambiado, y el carácter sigue igual, intacto.
Entonces no ha cambiado, se ha maquillado. Y todo el maquillaje se cae cuando aparece el carácter, ¿verdad? Hay unos que dicen, sí, a mí me sale de vez en cuando. Pero entonces es un maquillaje. Pero les dijo Oseas, que sea un cambio real. ¿Sí estás de acuerdo que sea real? No pretendas ser fingido. Porque tú vienes y me dices, yo he cambiado, demuéstramelo. ¿En serio? Muéstralo, dice Oseas. Le dijo al pueblo, está en tu devocional, de ahí lo tomé. Y a algunos de ustedes les llamé y les dije, a eso nos invita Dios. Ayer me hablaron y me dice, ¿y por qué lo dice? Porque eso es lo que va a funcionar. Si la palabra no la ponemos por obra, solamente es teoría. No hay un cambio real. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Qué nos recomienda? Dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Que se vea, que la gente lo vea. ¿Sí? Y no vayan a decir entre ustedes, como decían, ¿verdad? Los hombres esos de largas ropas, los fariseos. Nosotros somos descendientes de Abraham. Porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Ellos se creían, ¿verdad?, que eran de la nobleza. Y sí lo eran, ¿verdad? Linaje escogido, pueblo santo. Pero de nada servía porque sus actos no coincidían, ¿sí? No había la claridad de que se habían convertido. Usted va a una iglesia, sí, está bien, es un hospital del alma, pero si usted no comienza a restaurar su vida con determinaciones prácticas y concretas, la gente va a decir, no hombre, para ser como ellos, mejor no voy. Para ser como ellos, mejor no voy. De verdad. Porque si no hay una claridad de lo que eres, ¿para qué quieres un título? Porque eso es un título. Dice Génesis 12, dice, engrandeceré tu nombre y será bendición. No va a engrandecer tu título de lo que tú hayas hecho o hayas estudiado. Dice, engrandeceré tu nombre. Es una palabra, es una verdad, una cosa de lo que Dios hace en nuestra vida. Pero quiere que nos muestre claramente. Conocí a un amigo que va a mi casa y me dice, que te conoce, Pablo, y me dice, yo quisiera ser como él. Veo que su cristianismo ahora lo ha hecho diferente. No te voy a decir quién es, ¿verdad? Pero tienes admiradores y te ven. Y me dijo, él es cristiano y yo no soy. ¿Y qué se necesita? Pues recibir de Dios. Y dice, pero él se nota que ha habido y que hay un cambio en él. Fue fortuita la comunicación. Y él quiere ser como él. ¿Por qué? Por alguna razón está viendo un cambio en su vida. Y ese cambio en su vida, eso es lo que lo anima a la gente, a que se muestre claramente lo que es, lo que estás haciendo. ¿Sí? Y a veces la gente nos mira. ¿Le han mirado? ¿Verdad que sí? ¿Les han mirado a ustedes? Y aunque uno no hable, ¿te acuerdas? Con Pedro nomás le dijeron, por la forma de hablar, sabemos que tú conoces de Dios. Había una muestra clara de lo que hacía. Y a mí me bendice mucho cuando alguien de aquí me dice positivamente, mira cómo conoce de Dios. Porque ¿sabes lo que ven en él? Una paz que no tienen. ¿Sabes por qué la gente viene a pelear? Porque quieren que lo que tú tienes, ellos quisieran también tenerlo. Pero no lo tienen. Porque cuando tú permites que Dios viva en tu corazón, ellos desearán esa paz que ellos no tienen. Amén. Ellos van a querer lo que ellos no tienen y no lo tienen. Porque dice todos los días estoy preocupado. Y es en serio lo que te estoy diciendo. Y eso yo lo veo y le digo, Señor, ¿por qué a veces? Porque ellos están en tinieblas. Mientras que tú no tengas a Jesús en tu corazón, vives en unas profundas tinieblas. Pero cuando recibes a Cristo y Él viene a morar en ti, ¿sí? Es una muestra muy clara de lo que Él tiene. Él puede decir, pues yo no me veo tan santo, pero no es como te veas. No son las apariencias, es lo que Dios, como te mira Dios. ¿Y qué es lo que quieren? Yo quiero imitarlo, quiero ser como tú,
quiero que ser como Vicky, quiero ser como Feli, como Tomás, como Tere, como muchos de ustedes. Quiero imitarlos a ellos, que se vea claramente lo que ustedes son, ¿sí? Que Dios pueda mostrar con una forma muy práctica. Dice que los sabios y prudentes entiendan este mensaje. Los caminos del Señor son rectos y los justos los siguen, pero los malvados, dice, tropezarán en ellos. Así que si eres sabio y prudente, entiende el mensaje. Así de fácil. ¿Entendiste que tienes que ser claro? Que se vea lo que eres realmente. Sí, pasa usted y ve una discusión afuera de una casa. Dijo, no, aquí no viven cristianos, vivirán otro tipo de gente. Pero gente que conoce de Dios no creo que vivan aquí. Y eso es algo que sucede muy a menudo. ¿Qué otra cosa más dice nuestro Señor? ¿Sí? Dice, por eso recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías, ¿qué? Al principio, cuando llegaste por primera vez, haz lo mismo. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. ¿Sabes una cosa? Que cuando recibimos a Cristo, pon la siguiente imagen, Adrianita. A veces puede ser así. Cuando Dios vive en nuestro corazón es un candelabro. Pero dice, voy a quitarte el candelabro de tu corazón, ya no resplandecerás. Qué duro sería, ¿no? Que Dios se retirara. ¿Recuerdas Sansón? Lo que no sabía Sansón es que Dios ya no estaba con él. Él le había retirado su candelabro. Toda su fuerza, dice que provenía no de Sansón, provenía de Dios a su vida. Qué triste sería que el Señor nos quitara ese candelabro de nuestra vida, que ya no resplandezcamos ante la gente. Hemos visto y todos lo han visto, y con algunos de ellos he salido a muchos lugares públicos y ellos ven el favor de Dios. Gente que me ha acompañado a muchos lugares, a Sam's, a comprar, a muchas otras partes. Ellos ven el favor de Dios y dice, ¿y por qué le ceden el lugar? ¿Por qué le permiten a usted que se pase primero en las filas? ¿Por qué recibe usted cosas que usted ni siquiera pidió? Porque es el favor de Dios, porque Dios no ha retirado su candelabro de mí. Él sigue alusando mi vida y sigue alusando mi corazón. Pero qué triste sería que Dios lo quitara por no entender. Examínate a ti mismo, ¿verdad? Como te lo dije. Entiende que hemos pecado todos hemos pecado. Y lo que yo quiero que entiendas es que nunca retire Dios su candelabro. Que siempre seas, a donde tú vayas, seas luz, en vez de que seas parte de las tinieblas. Aprende. Dios te quiere bendecir, pero Dios quiere que te vuelvas a Él. Examínate cómo estás. Piensa en alguna manera, si veniste hoy por alguna situación de incomprensión, que tú dices, no entiendo por qué está pasando. De hecho, el tema ahí le iba a denominar un amor incomprendido. Y a veces pasa que tú sientes que algo no entiendes por qué está pasando. Pero no queremos, Dios, que nunca retire su candelabro. Siguiente, sí, dice que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Hemos sido llamados a ser una unidad, a mantenernos unidos. Manda la canción, sí. Y quiero que entiendas una cosa, que a veces Dios va a permitir cosas que vengan a nuestra vida, cosas que vas a tener que dejar de hacer, si tú quieres. Porque hay gente que han pasado 10 años y sigue haciendo lo mismo. Y yo les digo, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo? ¿Cuántas consejerías más necesitas? ¿Sabes que cuando viajamos a Colombia, en Colombia solamente te dan una consejería? Y cuando vuelves a venir y le dices, quiero otra consejería, y te sacan un papel y te dicen, ¿y ya hiciste lo que te dijimos la vez pasada? No. Entonces, ¿para qué quieres más consejos? ¿Cuántos consejos necesitas para hacer y volverte a Dios? Los sabios y entendidos, dice, comprenderán este mensaje. Y quizás no hemos sido sabios y no hemos entendido lo que Dios trata de decirnos. Vuélvete a mí con todo tu amor y yo te cambiaré.
No temas de que el paso que vas a dar va a ser para una fatalidad. No, nunca temas, porque va a ser para bien. De donde Dios me sacó, dice: yo te he sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, y voy a sacarte y te voy a poner en una posición donde ni tú mismo entenderás el por qué estás ahí. ¿Estás entendiendo? Y por eso Dios en el libro de Jeremías promete esto siguiente, ¿sí? Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás siempre, ¿sí? Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, tú hablarás por mí. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú nunca te vuelvas a ellos. Nunca seas igual que ellos. Nunca seas como ellos, porque fuiste apartado por Él. Dijo: si te volvieras a mí, yo te restauraré. ¿Sí? Nadie podrá decirte que no eres. Nadie podrá negar que vive Cristo en ti, porque es algo que yo he aprendido. ¿Sí? Tú lo estás comprendiendo este mensaje. Dice que los sabios y entendidos comprenderán este mensaje. Yo te invito a que tú lo hagas. Dios te mira con el amor que ni tú mismo te miras a veces. Y eso te invito. Por eso lo hago de una manera con filminas. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros separamos lo malo de lo bueno, inmediatamente Dios dice: Él puede ser mi portavoz. Él puede hablar lo que muchos no pueden hablar, porque no tienen dignidad ni autoridad espiritual. La autoridad espiritual se recibe cuando comenzamos a ejecutar la palabra de Dios al pie de la letra. Cuando distinguimos de lo malo de lo bueno y lo ponemos por obra, Dios dice: Él sí puede ser mi portavoz, porque Él va a hablar y va a decirle al pueblo lo que yo debo de hablar a mi pueblo. Oseas cayó mal, te lo puedo apostar. Hay gente que viene aquí y me dice: yo ya no vengo porque lo que usted dice me cae mal. ¿Está bien? Dije: creo que me parezco a Oseas. Y qué bueno que me parezca, porque entonces entenderé que estoy siendo portavoz de Dios. Yo quiero incomodarte siempre. ¿Y por qué nos incomoda? Para que tú hagas el bien, para que tú te conviertas a Él, para que realmente Él tome lo mejor de ti y lo mejor de ti lo ponga al servicio de los demás. ¿Estás entendiendo? Examínate hoy. Ve que hemos pecado todos, pero todos vamos a ser restituidos por la gracia de Dios. Jeremías lo dijo: si tú te vuelves, Dios te restaurará. Lo que no tienes, Dios te lo dará. Hay gente que ha venido y me dice: es que yo no he conseguido esposa. Algunos ya consiguieron y van de ganancia. Ya tenemos otra boda para diciembre. ¿Cómo ve? Amén. Y qué bueno, para bien. Y hay otras que vienen en camino. Se lo profetizo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Porque debe de ser así. ¿Sí? Dios nos invita al orden, no al desorden. Y yo creo que es algo que Dios va a querer hacer en tu vida. La verdad que hablo con cosas prácticas y cosas que te puedo demostrar. ¿Sí? Hice el comentario, perdón, no quise ofenderte, ¿verdad, Pablo? Pero lo que piensa la gente de ti, y te lo tengo que decir, porque si yo no se lo digo, a lo mejor me estoy reservando algo que él un día quería escuchar. De verlo, dicen: yo quiero ser como él. Y se lo digo y se lo puedo, un día se lo voy a demostrar con la persona que lo conocí. Y es algo que quiero que aprendas. ¿Cuántos quieren volverse a Dios de una manera? Vuélvase. Examínate, que tu espejo no te acuse. A veces nosotros mismos nos acusamos por nuestros actos y queremos que Dios haga las cosas para bien, ¿sí? Y para que nosotros tengamos una mayor decisión en lo que vamos a hacer. Hoy quiero que te levantes por ti mismo y que tú digas: Señor, quiero volverme, quiero que este mensaje se haga vivo en mi vida,
Y quiero que lo que hoy aprendimos sea para un bienestar.